Buenas tardes, amigos de la plática, ¿cómo están? Un saludo especial desde Houston, Texas. Este día tenemos dos invitados especiales desde El Salvador. Nos van a acompañar Juan Valiente y Alex Núñez. Y en la hora de Raúl Palacio se encargará de hacer la presentación correspondiente. Los dejo con el conductor de este programa, Raúl Palacio. Buenas tardes, Raúl, bienvenido, adelante. Muy buenas tardes, Luis Alonso. Como siempre, un verdadero privilegio el que nos otorgues este espacio, la hora de Raúl Palacio, que ya es costumbre, se transmite los días lunes, a veces martes, y en algún especial que se da de vez en cuando no tenemos día. Pero normalmente la plataforma de la plática transmite de lunes a viernes, donde Luis es el conductor de los programas, y algunos especiales que se transmiten por día sábado, día domingo. Hoy tenemos, estimados amigos, un verdadero privilegio. Tenemos acá al señor Juan Valiente. Creo que, ojalá no me equivoque, pero pienso que es el hijo de un famoso diputado que hace poco tiempo, un par de años o 3 años nos dejó, pero que él dejó bien marcado dentro del trabajo legislativo toda su trayectoria de trabajo. Su hijo, ahora Juan Valiente, está tomando la bandera de su padre y piensa seguir hacia adelante para hacer que su padre, desde donde se encuentre, se sienta orgulloso de su hijo. Juan Valiente ha tenido ya una trayectoria dentro del partido Arena y al mismo tiempo renunció al partido Arena junto con Johnny Wright, Juancito Wright. Esta renuncia se debió lógicamente a que no coincidían en algunos aspectos con la política que estaba ejerciendo Arena. Más adelante Juan nos va a dar explicaciones sobre eso si es necesario. Si no, simplemente vamos a abordar temas interesantes como la formación del nuevo partido político Nuestro Tiempo, en el cual él y Juancito Wright o Johnny Wright son la verdadera columna que ha formado este partido político. También me es un verdadero placer compartir por primera vez un programa de esta naturaleza con un buen amigo mío, en el cual conozco su trayectoria en parte. Bueno, conozco bastante de su trayectoria gracias a que él ha conversado conmigo y me ha informado bastante sobre su trabajo a través desde que fue un niño, desde que fue uno de los sobrevivientes de aquel famoso caso del río Zumpul. Pero tuve la oportunidad hace 2 años de estar conversando con él y agarré mayor información. Al principio, cuando yo conocí a mi buen amigo, ahora menciono su nombre, Alex Núñez, yo fui un adversario, de alguna manera, un adversario ideológico, político en ese momento, por el momento que estábamos viviendo, porque él era uno de los fundadores de Nuevas Ideas. Había un grupo en el cual eran fundadores de Nuevas Ideas y todos ellos estaban, de alguna manera, entrábamos en choque, lógicamente, cuando no coincidimos, pero él era el único, quiero aclararlo, el único que se dirigía a mí con aquel término de Raulito sin que sonara eso un sarcasmo. Siempre me agradó que me dijera, que se dirigiera a mí de esa manera. Esta tarde voy a conversar con estos dos buenos amigos, voy a hacer el inicio probablemente de una amistad con el señor Juan Valiente. Estimados amigos, bienvenidos a la hora de Raúl Palacios en la plataforma de la plática que conduce Luis Alonso Bernal. Juan.
Bueno, un gusto compartir contigo, Raúl, conocerte, conocer a Luis. Realmente es un placer para mí y para Alex estar en este programa y compartir con ustedes y a través de ustedes con muchos salvadoreños que nos escuchan en Estados Unidos y en el mundo. Como dije antes, Juan, nuestro tiempo nace a raíz de una decisión del Partido Arena, en el cual tanto usted como Johnny Wright, que se sentían un tanto, me imagino, incómodos, por cuanto ustedes hacían un tipo de sugerencias para que creciera el partido, y esas sugerencias no fueron tomadas y de alguna forma también tuvieron algunos internos. Pero eso hizo que ustedes tomaran una decisión de salirse del partido, tomar una agenda propia, y al mismo tiempo se empezó a terminar la idea de formar nuestro tiempo. ¿Podrían darme un poquito de información? Bueno, nosotros entramos al Partido Arena en la campaña para las elecciones de 2015 al 2018. Y nunca antes, ni Johnny ni yo, habíamos estado militando en un partido político. Y en parte entramos en esa campaña en Arena porque creímos en el discurso de renovación que Arena estaba planteando para el país. Para nosotros era evidente que la política nacional había estado durante muchos años entrando en un gran nivel de deterioro. Los partidos políticos ya en ese entonces, hace 6 años, estaban como muy desgastados en su imagen pública y creímos que una transformación genuina de la política era necesaria y creímos en ese momento que podíamos lograrlo a través de Arena. Y nos involucramos en el partido, corrimos, ambos quedamos de diputados en esa legislatura, pero hay una cosa importante, el 14 de mayo del 2015, que fue el día que tomamos posesión, yo no sé si todos recordarán que en esa ocasión hubo un problema con el conteo del departamento de San Salvador y entonces nos hicimos presentes el 1 de mayo, pero realmente tomamos posesión hasta el 14. El 14 de mayo, cuando ya nos convertimos oficialmente en diputados de la República, un orgullo que ambos tenemos de haber representado a los salvadoreños, solo 2 diputados en toda la legislatura no tomamos el seguro médico privado de salud, porque nos parecía que era un privilegio indigno, que era un abuso de los recursos públicos tener ese tipo de prestaciones para los funcionarios y para los empleados del órgano legislativo, cuando a muchos salvadoreños se les receta un sistema de salud que no funciona, que no sirve. Entonces, ahí creo empezó de alguna manera a gestarse lo que fue finalmente la separación nuestra del partido, porque desde un inicio se notó que la transformación para Arena era solo de nombre. No tenían intención real de acabar con las prácticas de corrupción que habían en el partido, no tenían intención real de acabar con las prácticas políticas tradicionales, de abusar de los recursos públicos, de seguir con la contratación de activistas en la Asamblea Legislativa. Y entonces, poco a poco, nos fuimos convenciendo que para incidir en la política nacional y convertir la política, como bien dice el Papa Francisco, en una de las formas excelentes de servicio, pues tenemos que iniciar algo nuevo. Johnny quizás tuvo más visión que yo y empezó el proyecto unos meses antes que yo me uniera, pero ciertamente iniciamos ese 14 de mayo juntos y el 3 de julio del 2017, cuando decidimos ya no participar en las elecciones internas de Arena, con un mensaje de decir, nosotros por un puesto en la asamblea no estamos dispuestos a nuestro nombre. Nosotros creímos que esto era para cambiar la política de verdad. Y como no ocurre, ya no seguiremos participando en la política a través de este instituto político. Y ese 3 de julio de 2017, todavía en nuestro tiempo, se considera como la fecha donde se empezó a gestar este proyecto político. Empezó a concebirse ese sueño
de crear un nuevo instrumento para servir a los salvadoreños. Juan, en el 2016, yo escribí un artículo, lo publiqué en 2 diarios digitales y a través de las redes sociales. Para ese tiempo, en ese artículo, yo manifestaba, estoy hablando 2016, para ese tiempo yo manifestaba que tanto Johnny Gray como Nayib Bukele iban a renunciar a sus respectivos partidos políticos para conformar un nuevo partido político. Me equivoqué en 2 cosas. Uno, primero que no renunció Nayib Bukele, sino que lo expulsaron. Lógicamente él estaba buscando eso, ser expulsado para poder tener la posibilidad de ser candidato a la presidencia. De otro modo no podía hacerlo. Y Johnny Gray renunció también de Arena, pero me equivoqué porque tampoco se juntaron para formar lo que yo creí que se iba a dar, una unión para formar un nuevo partido político. Ahora cada uno tiene su partido político por cada uno desde su punto de vista legal, ¿no? En el caso de Johnny Gray, como ustedes que han dado vida a nuestro tiempo, ustedes dentro de su partido tienen ciertos principios determinados como la libertad, la dignidad, la empatía, la diversidad, la solidaridad, la transparencia y la coherencia. Esos son los principios básicos de vuestro partido. Más adelante vamos a hablar, Juan, sobre cuáles son las aspiraciones en este momento, en la proyección que tienen para el próximo evento electoral. Voy a conversar un poquito con Alex para introducir a Alex. Con Alex, usted maneja desde usted junto con las personas que se dedicaron creyeron que tenía que formar un nuevo movimiento y entonces llegaron a la conclusión de que era necesario que un sector del pueblo que se identificara con ustedes y que ustedes pudieran guiarlo para poder aspirar a ciertas cuestiones que hasta el momento se veían o se ven que no se cumplen. En ese sentido, usted, junto con sus amigos, fundaron Patria Ciudadana. ¿Es así el nombre? Correcto. Ok. Correcto. Okay. Cuando ustedes dieron a conocer el nacimiento de Patria Ciudadana en la ciudad de Santiago de María, y cuando dieron a conocer ese movimiento, ya ustedes tenían de alguna manera la idea de que tenían que en algún momento, porque pienso que ese movimiento, la idea era transformarse en un partido político, pero eso es mi pensamiento personal. Ahora, ustedes como movimiento ciudadano en Patria Ciudadana, ¿tenían alguna idea? ¿Ya habían hablado en algún momento con nuestro tiempo, con los dirigentes de nuestro tiempo, con la idea de lanzarse al próximo evento electoral? Pregunto esto porque el tiempo que se da a conocer Patria Ciudadana y ya el partido nuestro tiempo ya estaba fundado. Entonces no sé, pero quisiera que me sacara de esa duda. Bueno, muchas gracias, Raúl. Un saludo a Luis también y por supuesto compartir con Juan Valiente, un privilegio estar en este momento. Un saludo al pueblo salvadoreño, por supuesto, un saludo a los salvadoreños en el exterior, que son pieza fundamental en el soporte de la economía de nuestro país y por supuesto otro tipo de incidencia clave para el desarrollo mismo del país. Comentarte rápido de que definitivamente cuando se da la idea de la construcción de un nuevo movimiento social, se da sobre el análisis de que hay un vacío político social existente en el país. Y eso implica de que se ha ido perdiendo lo que significa la identidad de un ciudadano organizado. Hay una dispersión totalmente de fuerzas. Hoy por hoy, más o menos se está calculando que hay el 50% de la población salvadoreña no se siente representado en los partidos políticos, no encuentran, digamos, plataformas
de participación ciudadana donde se pueden organizar, estructurar y participar. Entonces, hay una carencia bien clara y bien marcada de que hay un vacío de liderazgo, de una oposición muy inteligente también, digamos, en el tema de cómo enfrentar los grandes problemas del país de cara al accionar al actual gobierno. En ese sentido, pues, precisamente se da con un grupo de liderazgo muy importante de la diáspora o de los salvadoreños en el exterior, por supuesto, con un liderazgo clave que se había estructurado aquí en el país, de cara también de que no solo se surge a raíz de un pensamiento o de una coyuntura electoral, sino de que el vacío está claro de que se necesita más organización, más participación, y es por eso que realmente se ve en la necesidad de construir nuevos instrumentos de participación. Es así de que nosotros nacemos a raíz de ese vacío y de esa necesidad misma que el país lo está exigiendo. Y luego cuando me dis también esa reserva estratégica que es la diáspora o los salvadoreños en el exterior, que siempre ha habido, digamos, un interés importante de sectores de querer participar como actores principales en la vida política, social del país, y se les ha ido negando. Entonces, precisamente en esa dirección, consideramos de que en todo el proceso histórico de participación que hemos venido construyendo a lo largo y ancho digamos, después de la firma de los acuerdos de paz, por supuesto nos da, digamos, en sí una credencial importante de poder participar en los diferentes momentos históricos del país. Entonces, digamos, en sí hemos estado en los diferentes momentos difíciles, pero también en los momentos de felicidad de venir construyendo un esfuerzo importante para el país. Y por eso es que en un momento dado, nos involucramos de lleno, como tú lo dijiste al principio, de ser los principales fundadores de lo que realmente representó Nuevas Ideas, de que hoy por hoy pues hay muchos temas de qué hablar alrededor de ese esfuerzo, pero el resultado de eso creo que nos da un nivel de positivismo porque se despertó el interés fuerte de ese gigante que era de la diáspora, que realmente sí quiere participar en la vida política del país. Y luego, con los liderazgos importantes de sectores que habían sido como marginados, excluidos, digamos, de la participación de algunos partidos políticos, de otros movimientos sociales, empezamos, digamos, a juntar todos esos esfuerzos sobre una visión bien importante de construir el movimiento Patria Ciudadana. Patria, pues lo representamos todos los salvadoreños que vivimos en cualquier parte del mundo, y ciudadano porque sí, creemos de que hay un vacío político, hay un vacío existente sobre la identidad de lo que es un ciudadano organizado. Entonces, es ahí donde construimos el esfuerzo. Tenemos un directorio nacional, un plan estratégico de 10 años, cada año tiene su plan operativo, tenemos diferentes comisiones de trabajo, y por supuesto es equipos estratégicos de que le van dando la dirección adecuada a todo este esfuerzo. Entonces, es ahí donde nosotros damos a conocer con las diferentes fuerzas políticas del país, con diferentes liderazgos políticos, diferentes gremiales empresariales, cámaras de comercio, Iglesia Católica, Iglesia Cristiana, tanques de pensamiento, de lo que realmente es un movimiento innovador, un movimiento propositivo, que nace a raíz de ese vacío y que representa múltiples realmente banderas reivindicativas. No solo decir, bueno, vamos por medio ambiente, nos vamos a dedicar a medio ambiente. No, es todo un conjunto de elementos importantes. Entonces, en esa construcción y en esos acercamientos, definitivamente nosotros estábamos centrados en lo que es organización, 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 territorio, territorio, territorio. O sea, era irse a los territorios para construir desde ahí el liderazgo y que el ciudadano se sienta actor, promotor y multiplicador del mensaje del desarrollo de su propia comunidad y su propio municipio, su propio departamento. Y habíamos realmente pensado que en 2021 pues íbamos a construir más organización, no participar en un evento electoral. Definitivamente, cuando vemos señales negativas, donde está en riesgo la institucionalidad, la democracia, signos muy negativos que
la actual administración manda señales muy fuertes de esa construcción de esa democracia que efectivamente fue producto de los acuerdos de paz, realmente decimos, bueno, nos quedamos en la gradería aplaudiendo o nos metemos también a participar con una responsabilidad muy clara de lo que significa, digamos, garantizar ese proceso histórico que arrancó después de los acuerdos de paz. En esos esfuerzos hicimos los contactos con nuestro tiempo. Definitivamente coincidimos mucho con los principios que tiene nuestro tiempo, la visión clara que tiene también hacia el país, y encajamos perfectamente en esa visión y en esos objetivos, y precisamente dimos paso a consolidar un protocolo de entendimiento donde realmente el partido y la plataforma de movimiento pues hacen una fuerza, y creo de que va a ser muy determinante hoy en el 2021 para consolidar una nueva alternativa para el país. Y la pregunta siempre ha sido, ¿ustedes, Patria Ciudadana, se van a convertir en partido político? Nosotros mantenemos siempre digamos, el compromiso, tenemos, digamos, los análisis correspondientes de que en política definitivamente es cambiante, cada día te surgen nuevos retos, y en ese sentido, pues nosotros no nos desenfocamos de la originalidad de lo que tiene el movimiento, y que debido a los retos, debido al tema de pandemia y otros escenarios complicados que viene, pues entonces si hay una necesidad de hacer un replanteamiento, pues definitivamente vamos a hacer sobre la base de una responsabilidad muy, muy acorde y con una madurez y una tolerancia muy clara en el nivel político. Gracias, gracias. Me quitaste una pregunta que te iba a realizar porque ya diste la respuesta. Pensaba cuestionarte si se iban a constituir, que es una pregunta bien común, como dijiste tú, que les realizan a ustedes, si se iban a constituir más adelante en un partido político. Quiero hablar, conversar con Juan. Juan, ¿cómo ve usted en este momento una alianza con un movimiento ciudadano de un partido legalmente constituido? ¿Y cuál es el futuro que ustedes como partido político, nuestro tiempo, esperan en esa relación con Patria Ciudadana? Mire, yo creo que hay muchas cosas que nos hacen muy similares. Somos, digamos, movimientos de ciudadanos que, cansados de la política, han buscado instrumentos de incidencia. Por supuesto que creemos en la relevancia del involucramiento de las personas. Y también creemos que una de las partes fundamentales de por qué el sistema político no ha funcionado es porque no ha respondido a las necesidades verdaderas de las personas. Seguimos teniendo un sistema de privilegios y favores en lugar de un sistema que promueva los deberes y las responsabilidades. Pero nosotros sí creemos en eso y ellos también. Yo creo que la esperanza es que en este primer acercamiento pues se pueda ir consolidando incluso más a nivel organizacional, y vamos a ver qué nos depara el futuro. Estamos con bastante certeza que vamos a lograr muy buenos resultados electorales en los dos departamentos donde Patria Ciudadana está, digamos, más fuerte, y que vamos a lograr también resultados sorprendentes en los otros departamentos que hemos organizado con base en otras alianzas, pero donde también Patria Ciudadana ha ofrecido su apoyo orgánico. Y entonces yo creo que nos une el interés de buscar una política que genuinamente redescubra sus raíces, nos une el interés de limpiar de una vez definitiva la política nacional, y entonces eso puede derivar en realmente un proyecto político de más largo plazo. Ahorita estamos enfocados en este periodo electoral, y precisamente porque vemos que hay un riesgo gravísimo para el país. O sea, este presidente y esta administración nos ha querido robar incluso las aspiraciones y los sueños.
nos vende una política sin corrupción, nos vende una política sin los mismos de siempre. Vamos a hablar de eso, Juan. Y vemos Vamos a hablar de continuamente. eso porque es parte de mi agenda y voy a cuestionarle sobre eso. Disculpe que lo interrumpa, pero ese es un tema que quiero abordarlo un poquito más adelante. Bueno, pero entonces lo que te digo es que yo creo que estamos descubriendo que hay muchas cosas que nos unen y creo que esta alianza puede perdurar por muchos años más, porque realmente nosotros somos un partido pequeño que ha iniciado su labor unos meses antes de la pandemia y entonces el trabajo, digamos, ya de años que traía Alex y su grupo a nivel de nacional, pues ciertamente nos abre una posibilidad de incidencia que no teníamos y para ellos el partido también les permite participar y lograr escaños en el Congreso, a través de los cuales buscamos realmente tener incidencia. Nosotros creemos que vamos a tener resultados que a la gente le van a sorprender. Unos meses antes de nuestras elecciones internas, había muchos expertos electorales, expertos en política nacional, que nos decían que difícilmente íbamos a poder participar en más de unos 3 departamentos. Y realmente llevamos propuesta electoral para 6 departamentos, con 55 de los 84 diputados propietarios, y creo que las expectativas que tenemos, especialmente con el deterioro que se prevé para este año, con lo que va a pasar en lo que falta al llegar a las elecciones, tenemos realmente muchas posibilidades de, con esta alianza, impactar la política nacional. Yo siempre sueño y digo que los salvadoreños en 25 años adelante, así como ahorita hablamos de los acuerdos de paz que fueron hace 30 años, los salvadoreños 25 años adelante van a finalmente entender que en el 2021, con la participación de nuestro tiempo y el apoyo de Patria Ciudadana, logramos empezar el cambio definitivo en la política nacional y transformar la política nacional al servicio. He observado a través de mis lecturas de que el partido Nuestro Tiempo lleva postulando sus candidatos, lleva juventud, lleva gente con experiencia, pero sobre todo lleva gente con alto conocimiento, que tiene un nivel intelectual bastante elevado. El lema de Nuestro Tiempo es Nuestro Tiempo, el tiempo de la ciudadanía. ¿Qué quiere decirnos con eso? Bueno, precisamente lo que estaba comentando Alex, que yo creo que es una de las cosas fundamentales que nos une. Nosotros creemos, bueno, y si recuerdo un poquito, en el 2014, cuando yo inicié mi camino en la política, mucho antes de eso me dedicaba digamos, al desarrollo profesional de mi carrera, al desarrollo empresarial, a trabajar en fundaciones y ONGs. Fui fundador, por ejemplo, del Museo de los Niños Tin Marín. O sea, ciertamente tenía una vida llena y no había entrado a la política. Y entré el 2014. Y el 2014 entré con un lema que decía un político menos. Y la gente básicamente pensaba que yo era el político menos. Y realmente eso surgió de, digamos, de una imagen. Y es que si entra un ciudadano comprometido con la gente, si entra un ciudadano responsable a la Asamblea Legislativa, si entra Juan Valiente, va a haber un político menos en la Asamblea. Precisamente esos políticos que ya no queremos, ¿verdad? De los políticos que mienten, de los políticos que roban, de los políticos que le dicen a cada quien lo que quiere oír y después no tiene nada de coherencia, no tiene nada de templanza, sino que hacen a escondidas de la gente lo que quieren. Entonces un poquito, eso quiere decir que es el tiempo de la ciudadanía, que es el tiempo que nosotros, los ciudadanos, los que no vivimos de la política y no hemos vivido de la política, entremos a jugar en el partido. Ya estuvimos mucho tiempo en las graderías, como bien decía Alex. Ellos tenían el reto de decir, bueno, ¿nos quedamos en las graderías o entramos a jugar? No, hombre, tenemos que entrar a jugar si queremos darle una transformación profunda a la política en el país. Juan, ¿por qué usted asume la presidencia de Nuestro Tiempo
cuando ese puesto lo tenía Johnny Uruay? Bueno, sucede que en nuestro tiempo nosotros también tenemos estándares bien altos para el servicio. Y uno de los estándares que tenemos es que no puede haber un liderazgo orgánico compartido con un liderazgo público. Nosotros creemos que los funcionarios públicos deben dedicarse a cumplir con excelencia, con entrega, con capacidad, su función pública. Y entonces, eso que se acostumbra tanto en los partidos, que los alcaldes y los diputados tengan puestos orgánicos, y entonces son líderes públicos en el sentido que atienden una comuna o que están en el Congreso, y son líderes políticos porque también tienen un sombrero que dice COENA o dice Comisión Política. Eso creemos que además es peligrosísimo para la democracia porque... Eso fue algo que usted le señaló al partido Arena. Por supuesto. Yo una de las cosas que les dije era que me parecía así como de sentido común que 3 empleados que teníamos en la Asamblea Legislativa y que eran miembros del COENA tenían que renunciar o al COENA o a la Asamblea Legislativa, pero no podían estar en ambos lados. Yo todavía recuerdo cuando en una comisión política yo llevé la moción de eliminar de una vez y para siempre las contrataciones políticas del partido en la Asamblea Legislativa. ¿Y quiénes estaban ahí discutiendo en contra mía? Bueno, por lo menos uno de ellos, el que tenía un puesto en la Asamblea Legislativa. Entonces, obviamente, el conflicto de interés que uno genera y permite a través de estos 2 sombreros es peligrosísimo. Entonces, en nuestro tiempo decidimos desde un inicio que eso nos iba a permitir. Y cuando Johnny decidió que iba a inscribirse para competir en las internas como precandidato a diputado por San Salvador, entonces era necesario pensar en quién podía competir en las internas para ocupar el puesto de presidente en el Consejo Directivo del partido. Y yo como había decidido en esta ocasión no participar en política electoral, entonces como que era natural y fue natural que me inscribiera y que los afiliados me dieran su voto de confianza para dirigir el partido por los próximos 5 años. Y así tuviera la oportunidad, Johnny, de poder postularse para la Asamblea Legislativa. Gracias, Juan. Gracias, Alex. Alex, esta pregunta que voy a hacer prácticamente es para los dos, pero Alex, tú me la respondes primero y luego que tú respondas, escuchamos la respuesta de Juan. Dentro del espectro político salvadoreño, dentro de ese arcoíris amplio político salvadoreño, vemos ya una cantidad de partidos políticos que ya están inscritos, otros que están buscando inscribirse, como es el caso de el partido que está tratando, mejor dicho, de fundar Roy García, en el cual quiere encerrar a los salvadoreños que vivimos en el exterior, y otros que probablemente surjan después que ha surgido nuestro tiempo y a lo mejor surge después Patria Ciudadana. Alex, Juan, ¿dónde se ubican ustedes dentro de ese espectro político? ¿A la izquierda o a la derecha? Bueno, yo siempre he dicho que la inclinación ideológica es un patrimonio personal de cada uno y uno sabe del pueblo donde uno viene. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre he trabajado en los procesos. Creo mucho en lo que es la transformación social, la justicia verdadera. Y precisamente creo yo de que hoy por hoy necesitamos un liderazgo audaz, muy determinante sobre los grandes problemas que tiene el país. El reto que tenemos no es nada fácil. Y en ese sentido yo creo de que se sobrepone en sí los grandes problemas nacionales que tenemos que enfrentarlo de una manera muy madura, muy capaz y muy inteligente. Y yo creo de que una de las fortalezas importantes de ir entendiendo ese roce ideológico, pero siempre de una manera positiva. O sea, cada quien se respeta su definición, ¿verdad? Pero podemos trabajar de una manera
con una visión amplia, con una tolerancia importante y saber administrar las diferencias. En ese sentido, yo en lo personal y muchos miembros del movimiento somos hombres de izquierda, y una de las cosas importantes de que nos llamó mucho la atención y son cosas que reconocemos de nuestro tiempo es que ellos giran alrededor del ser humano, digamos, y eso es importante, o sea, tener esa visión, y que definitivamente uno de los vacíos complicados y que son lamentables es que nunca se han hecho políticas públicas, pero que sean efectivas alrededor del ser humano. Entonces, necesitamos un liderazgo importante que retome de una manera audaz, positiva, agresivamente, para poder, digamos, dar un inicio a un quiebre político importante y que hoy por hoy está bien marcado. Y en ese ciclo como sociedad, definitivamente hay un cuestionamiento al sistema político salvadoreño, hacia los partidos políticos. Entonces, hay una responsabilidad enorme de hacer toda una reingeniería. Por eso es importante de que desde la función social, desde la fiscalización social, de la creación de la plataforma de participación ciudadana como movimiento, nos permite más, digamos, tener esa habilidad, ese acercamiento y esa capacidad de poder en sí que la gente entienda realmente la importancia que se necesita Alex, enfrentar los grandes problemas. Entonces yo creo, dime. Alex, te he escuchado tu respuesta, pero eso me ha dado una inquietud para repreguntar o para hacer una nueva pregunta. Es que tú manifiestas, dices, hablas de forma yo, y luego hablas de los que están, algunos que están alrededor tuyo, pero lo que me interesa a mí saber es la organización Patria Ciudadana, hacia dónde gira, o dentro de ese arcoíris político, ¿dónde va Patria Ciudadana? ¿Me explico cuál es la...? Sí, nosotros estamos bien definidos. Nosotros definitivamente creemos firmemente en los sectores democráticos, progresistas, de izquierda en el país. Entonces, gracias, es gracias, así Alex. Ahora donde quiero escuchar la realmente respuesta de estamos Juan. bien definidos. Gracias, Alex. Quiero escuchar la respuesta de Juan. Bueno, el partido está definido por estatutos como de centro humanista, pero tú sabes que la definición ideológica de centro realmente no existe. El centro es nada más una referencia sobre, digamos, respecto de dos polos ideológicos que han sido tradicionalmente opuestos y que se han, un poco simplistamente, denominado como de izquierda y de derecha. Nosotros creemos que personas de derecha y personas de izquierda, sin llegar a aquellos extremismos y dogmas que le han costado muchísimo a la humanidad, podemos conformar un centro ideológico amplio para construir soluciones que le funcionen al país, siempre y cuando, y en principio, poniendo al centro de la acción política, tal como dice el artículo 1 de nuestra Constitución, a la persona. Porque muchas veces son otros los intereses que se ponen al centro de la política pública y no los intereses de la persona. Y entonces nosotros, unos más de derecha, otros más de izquierda, creemos que podemos construir soluciones que funcionen para el país. Y entonces por eso es que en nuestro partido, en nuestro tiempo, hay personas de distintos signos ideológicos. Hay gente que viene más del lado de la izquierda, como bien Alex, digamos, se caracteriza a sí mismo, pero también, por ejemplo, nuestro director de organización, que Ramiro Navas, él se define a sí mismo como una persona de izquierda. Yo creo que hay muchas personas de izquierda que se definen así, no necesariamente porque están en contra de las libertades, por ejemplo, de la libertad económica y de la libertad de la persona, sino porque han visto y quizás han sufrido las terribles consecuencias de un sistema de libre empresa que ha sido manipulado y que ha sido, digamos, como orientado para no generar
generar oportunidades y riqueza para todos, sino que ha sido orientado precisamente para generar más riqueza donde ya hay riqueza y generar más pobreza donde hay tanta pobreza. Entonces, hay muchos que creemos en un sistema democrático con una economía de libre mercado que creemos que puede funcionar para todos si hay políticas públicas que garanticen que aquellas inequidades del sistema, aquellas desigualdades del sistema, de alguna manera se mediatizan a través de las políticas públicas. Mira, tú tienes países, por ejemplo, en Europa, que tienen políticas tributarias tremendamente regresivas, en el sentido que se fundamentan más que en impuestos sobre la renta, en impuestos al valor agregado, que son impuestos en general regresivos porque terminan pagando más aquellos que menos tienen. Todos pagamos el mismo porcentaje, por supuesto, pero para alguien que gana menos, ese porcentaje es muchísimo más relevante que para alguien que gane más, y por eso se conocen como regresivas. Pero cuando uno ve cómo ese impuesto recaudado de una manera regresiva se desarrolla o se devuelve a la población, ahí encuentras países que tienen esquemas tremendamente progresivos porque garantizan que las personas de menos recursos tengan los mejores servicios, las mejores escuelas, el mejor sistema de salud, las mejores carreteras. Y en este país la tradición ha sido otra. Entonces nosotros creemos que si somos honestos, decentes, inteligentes, éticos, podemos construir soluciones a los problemas del país, y por eso ahorita estamos en un esfuerzo para delinear aquello, digamos, que nos une. ¿Cuál es la visión de país que nos une? O sea, ¿qué país nosotros, cuando nosotros creemos que vamos a incidir en la política, qué país le estamos ofreciendo al ciudadano? ¿Qué país creemos que es posible? Y entonces, a través de diseñar ese sueño, de escribirlo, a través de diseñar los planteamientos programáticos que son necesarios para garantizar eso, por ejemplo, con un excelente sistema nacional anticorrupción, por ejemplo, con una visión de país que se fundamente en el desarrollo humano, y que al fundamentarse en aumentar los niveles de desarrollo humano quiere decir automáticamente mayor y mejor inversión en educación, quiere decir automáticamente mayor y mejor inversión en salud. Entonces, al poder escribir eso, para los ciudadanos va a quedar claro cómo una persona que puede ser de ideología de izquierda y una persona que puede ser de ideología de derecha pueden convivir en un partido político como Nuestro Tiempo y construir soluciones que resuelvan los retos y los dilemas que tiene El Salvador. Interesante, interesante las respuestas que he recibido de Alex y de Juan. Estimados amigos, ustedes que son fieles con la plataforma de La Plática, que están constantemente sintonizándonos, apreciamos que estén con nosotros. Hemos abordado una parte de nuestra conversación en esta hora de Raúl Palacios, y voy a pasar a otras partes enseguida, a otra parte también importante. Ya está claro y definido, yo creo que muy clarito la razón, el por qué podemos ver cómo un partido político con un movimiento social pueden tener afinidades, aún que hayan dentro de su misma organización personas con diferente pensamiento ideológico. ¿Qué esperan ustedes ya en concreto? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven una vez? Yo sé que es una pregunta bien difícil, pero ahí va. Pues precisamente lo difícil es lo bueno para responder. ¿Cómo se ven ustedes después de conocer los resultados electorales el próximo año? ¿A quién? ¿Con quién? Cualquiera de los dos. Bueno, mira, lo importante de esto es que hemos dado un paso de generar esa alianza estratégica muy marcada. Sé de que el partido está haciendo su planificación, ¿verdad? También nos ha dado la libertad de poder, digamos, generar las estrategias, las iniciativas, digamos, de los aspirantes a lo que viene.
precisamente cada quien está asumiendo una responsabilidad de trabajo en los territorios, en otro tipo de estrategia que se va, digamos, a, a echar a andar. Sabemos de que hoy por hoy no estamos en campaña todavía hasta el 27 de diciembre, que se abre oficialmente la campaña para pedir el voto. Sin embargo, pues nosotros como Movimiento Patria Ciudadana, pues hemos venido trabajando desde hace 3 años y medio en los territorios, en el nivel de organización, y precisamente seguimos en nuestros objetivos, en nuestras metas, construyendo esto y también buscándole una serie de soluciones y alternativas a la población, porque fíjate de que uno de los grandes errores que nos han metido los partidos políticos es que ha generado una cultura en la ciudadanía de cómo realmente se ve la política, y es una de las cosas muy lamentables de que nos toca enfrentar en el territorio. Y es así de que a través de los esfuerzos que estamos haciendo, por ejemplo, el tema de asistencialismo, nosotros estamos claros de que es una cosa complicada, pero que hay una necesidad en la población. Aquí las capas sociales están bien marcadas y bien definidas. La necesidad de la población ahí está. O sea, nosotros decimos, bueno, si le traen algo aquí, usted tómelo, pero la idea es cómo realmente sacar a la gente de ese esquema. Entonces, y la manera de hacerlo es plataformas de organización, llevar ese mensaje multiplicador, pero a la misma vez también cómo irle generando ciertas condiciones de proyectos sostenibles. Por ejemplo, antier estuve en San Dionisio viendo un esfuerzo. Nosotros como Patria Ciudadana hemos entregado alrededor de 4.700 módulos de criadero de tilapia, que cada 3 meses están sacando la producción, aseguran su alimento como familia y le venden a la comunidad o le regalan a la comunidad. Entonces, eso lo hemos hecho a nivel nacional, y hemos hecho una serie de proyectos muy importantes, efectivos, que son innovadores, pero que se necesita, digamos, públicas con mayores recursos, mayor capacidad, pero eso también nos indica un elemento clave de que ir trabajando sobre la seguridad alimentaria. Entonces, creo yo de que el trabajo territorial que estamos haciendo con los liderazgos, las comunidades, los esfuerzos que vamos a hacer, como bien lo decía Juan, podemos dar una sorpresa importante en los resultados que se puedan dar, ya que también, bueno, yo sé, Juan, también, nosotros no estamos presionados, nosotros no estamos cuestionados. Los que están presionados y cuestionados son los demás, ¿verdad? Y ellos sabrán cómo van a salir de ese lío. Lo único que sí te puedo decir, Raúl, es que en el territorio sí te encontrás con apreciaciones bien claras, y nosotros sí tenemos estudios técnicos, científicos, que nos dan parámetros que vamos por la ruta correcta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo de que el positivismo está bien marcado en nosotros. Sabemos la responsabilidad, sabemos que vamos a pasar por caminos espinosos, pero creo de que nuestra audacia y nuestro compromiso con el país, con el departamento, nos está marcando de sí, pues tomar ese liderazgo audaz para poder realmente ofrecerle algo mejor al país. Alex. Agregaría que pues cuando ganemos, ya sean 12 o 6 diputados, lo que vas a encontrar va a ser un equipo unificado. De hecho, tenemos la expectativa de trabajar desde la Asamblea como un equipo con agenda, con un equipo donde nos une los valores más importantes que tienen que ver con la decencia, con la honradez, con la capacidad, ¿verdad? Con apostarle a la meritocracia. Y entonces, como tú sabes, desde la Asamblea tenemos que montar un pequeño equipo de apoyo para poder tener mayor incidencia en algunos, en los temas, digamos, de agenda que creamos que sean más relevantes para fortalecer la institucionalidad del país y el Estado democrático de derecho. Y en eso, pues yo creo que nos va a unir. Adicionalmente, tenemos que ver cómo, como decía Alex, regresamos a los territorios precisamente para escuchar nuevamente y siempre a los ciudadanos y poner sus temas de agenda en la agenda legislativa para así cumplir la promesa de no solo estar cerca del ciudadano, sino de ejecutar desde la Asamblea Legislativa las políticas públicas que comiencen a cambiar sus vidas.
Les deseo yo muy buena suerte para que esos resultados, y créanmelo, Alex me conoce, sabe que si yo digo que se los deseo es porque así es. Sí, Yo les deseo buena suerte porque para mí es bien interesante, bien importante que dentro de la Asamblea Legislativa estén representados los diferentes sectores del pueblo y que de alguna manera traten, cuando están ahí, en el caso de Ale, que se está postulando como candidato a diputado por el departamento de Usulután, ojalá y lo consiga, entonces pueda establecer relaciones con nosotros partidos políticos, aquellos partidos políticos que realmente trabajen en beneficio de los salvadoreños. Quiero dejar ya esta parte ya atrás, porque ahora hay algo que viene un poco más caliente. Vamos a pasar a hablar sobre la actual coyuntura política, pero antes de llegar a esta actual coyuntura política, vamos a conversar un poquito desde allá por el año 2019, o sea, un año atrás, con unos 2 o casi 3 meses, algo así. De ahí para acá vamos a hablar un poquito sobre cuál es vuestro concepto, vuestro criterio sobre la administración del actual presidente de la República, Nayib Bukele. Y más tarde vamos a hablar del tema más caliente, o sea, vamos a finalizar este programa con el tema más caliente de este momento, como es el caso que ya está, es un bombazo. Nayib Bukele también ha negociado con las pandillas. Eso es lo que dice el Faro. Vamos a ver qué es lo que piensan ustedes, pero llegado ese momento de la pregunta, al final, porque en estos momentos, Luis Alonso, por favor, ¿dónde estás? Luis, necesitamos que antes de pasar a esa parte, tú nos des lectura sobre algunos comentarios que están diciendo nuestros amigos que están en línea y que van a alguna pregunta que tú particularmente dentro de lo que has escuchado de esta charla, a ti también te interese cuestionarles a nuestros amigos Alex Núñez y Juan Valiente. Bueno, primero quiero agradecer a cada uno de los que están en contacto con nosotros, que tienen la amabilidad de saludarnos y vernos cada vez que nosotros transmitimos, los cuales se les agradece mucho y que puedan compartir este video. Pero cada uno hace una diferente visión, una diferente pregunta, y yo trato de resumirle lo más que pueda. Pero hay concretas situaciones, y esto va para el estimado Juan. Dice una forma, el salvadoreñismo, los modismos salvadoreños, esos dichos, dice, bueno, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Juan ya tiene la experiencia en la asamblea, conoce lo que significa votar en una forma diferente en el partido donde se está. ¿Qué lo hace pensar que su partido va a tener esa apertura, tomando en cuenta que puede tener diferentes puntos de vista, diferentes ideologías dentro de su grupo parlamentario? ¿Qué lo hace pensar o cómo se manejaría esa disidencia que en algún momento usted estuvo en una parte de esa? Porque se vota diferente a lo que establece el grupo parlamentario, o no se está de acuerdo y se abstiene. Y eso en la historia de nuestro país ha marcado pauta y ha llevado a incluso a que muchos después lo que hacen es salirse y forman su partido. Esa experiencia la tiene bien marcada el FMLN, la tiene bien marcada Arena. ¿Cuántas fracciones de Arena han tomado ese mismo camino? ¿Cuál sería su postura al respecto, Juan Valiente? Gracias, Luis. Mira, realmente hay una transición importante en el tipo de liderazgo político que se requiere en estos días. En estos momentos y en este tiempo de la historia, ya no funcionan aquellos liderazgos autocráticos o autoritarios o impositivos.
El liderazgo tiene que ser muchísimo más fluido y fundamentado sobre la racionalidad y la ética. No puede haber un liderazgo fundamentado sobre otros intereses. Mira qué pasaba, por ejemplo, con las disidencias en Arena. Lo que pasaba muchas veces era que los temas ni siquiera eran discutidos, sino que simplemente se ponían a votar un poco al estilo de la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, que en lugar de generar una discusión sobre las capacidades, primero sobre el perfil que debería tener un miembro de la Corte de Cuentas, y luego sobre las capacidades o cosas específicas de los candidatos y las candidatas, lo que empiezan a decir es, bueno, y por este candidato A, ¿cuántos votos tenemos? 1, 2, 3, o sea, entonces, cuando la decisión no se fundamenta sobre un diálogo franco, realmente es bien difícil manejar la disidencia. Pero en nuestro partido las cosas no se construyen sobre la base de votos, digamos, o cantidad de votos generados de esa naturaleza. Nosotros queremos construir propuestas sobre la base de consenso, y los consensos se construyen sobre la base de discusión política de fondo. Por supuesto, puede ser que en alguna ocasión hay algún tema muy particular en lo que alguien diga, yo pues no estaría, pero si tú tenés la conciencia que el tema ha sido discutido a profundidad, tú tenés la conciencia que se ha hecho con racionalidad y con ética, por supuesto que no te va a doler en lo más mínimo que aquella persona vote como le mande su conciencia, pero después de un esfuerzo serio de generación de consenso. Entonces, yo se esperaría que en la mayoría de temas les va a sorprender lo profundamente cohesionados que somos los diversos de nuestro tiempo. Les va a sorprender cómo podemos construir. Y ahorita, de hecho, estamos en ese proceso. Estamos sobre la base de 5 ejes estratégicos, estamos definiendo lo que va a ser como el corazón de lo que nos une, para que entre todos vean cómo se puede hacer esto que nosotros decimos que es factible. Y si uno ve la historia del país, en los momentos que ha cambiado la historia del país, es cuando fuerzas políticas de distintos signos se han puesto de acuerdo en lo fundamental para el país. Recuerden en 1944, ahí se unieron sindicalistas con empresarios. ¿Por qué? Porque ¿qué era importante para el país? Entonces sacaron a Martínez. Lo mismo sucedió en los años 70 con la UNO. En la UNO, si ustedes se recuerdan bien, entraron demócratas cristianos con socialdemócratas, con el Partido Comunista de El Salvador, en un esfuerzo electoral por tratar de detener la inevitable confrontación que se venía. Y entonces, partidos de distintos signos político ideológico pueden construir propuestas buenas para El Salvador. Así pasó en los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz ustedes tenían sentados en la mesa personas de derecha y personas de izquierda y pudieron ponerse de acuerdo en lo que era relevante. Nosotros creemos que ese ejercicio de la política es lo que debe distinguir a los mejores partidos políticos y a un partido moderno como el que se requiere en este momento. Y de esa manera pensamos actuar en nuestro tiempo. Por supuesto que habrá disidencias, pero nosotros no tenemos ningún problema con las disidencias. Con lo único que sí estamos opuestos es con la ortodoxia y con los extremismos. Con esos no hay manera de dialogar, no hay manera de avanzar, pero con todos los demás creemos que se puede construir cuando hay voluntad de poner a la persona, poner al hombre y a la mujer al centro de la acción política. Ok, esta pregunta va para Alex. Alex, yo no lo miro a Alex solo levantando la mano como un robot. Yo no lo miro a Alex como una persona que no reflexiona antes de dar un voto en la asamblea. Es decir, nunca ha sido diputado, pero no me lo imagino yo solo levantando la mano porque los compañeros de partido lo hacen. ¿Qué te garantiza a ti, Alex, que te van a respetar tu forma de pensar cuando ya conoces la experiencia, incluso en el FMLN, de que 5 grandes corrientes a veces les cuesta ponerse de acuerdo en algo? Y han habido disidencias históricas también. No se pueden a veces los ERP con los FPL ver
en un escenario y ponerse de acuerdo por diferentes motivos. Entonces, ¿qué te garantiza a ti que realmente tu pensamiento de izquierda va a ser respetado como tú lo tienes acostumbrado? Y ya tenemos una experiencia en el actual gobierno. Un partido que dijo que iba a ser horizontal, hoy es más vertical que el Vaticano. Y por lo tanto, ese mix que te dicen, no, mire, aquí todos caben, aquí todos suman. Esa era la frase que usaban en Washington, todos suman, pero al final no es cierto. Al final no es cierto. Entonces, Alex, la pregunta concreta es, ¿qué te garantiza que realmente eso va a ser respetado dentro del partido donde estás en este momento inscrito? Bueno, mira, en primer lugar, yo creo de que hemos luchado para tener libertad y esa libertad es importante incluso de definir el criterio y que se respete el criterio propio de la persona. Yo estoy bien convencido de que hoy por hoy la Asamblea Legislativa necesita de un nuevo liderazgo importante de generar acercamientos, tender puentes, tener esa tolerancia importante de generar esos espacios que se han ido cerrando de imposición, porque definitivamente siempre se ha manejado iniciativas de ley que incluso ni los diputados se dan cuenta, ¿verdad? Se reúnen las cúpulas y deciden, bueno, esta es la propuesta que vamos a hacer. Yo voy en la misma dirección que Juan planteaba. Creo de que hay iniciativas de ley, hay políticas públicas que creo de que en nuestro tiempo va a marcar una diferencia y definitivamente nosotros con los pasos que hemos ido dando nos han dado señales positivas y concretas que vamos en una dirección correcta, donde realmente se debe de generar esta discusión política sobre la conveniencia que realmente eso llevaría en función del pueblo, el beneficio que eso le va a generar. Entonces, yo sé de que en esas discusiones hay temas complicados, pero por eso yo he hablado de que necesitamos un liderazgo importante que tenga esa capacidad de tolerancia, de saber administrar, digamos, la diferencia no solo desde tu bancada, sino que también de las diferentes bancadas políticas o legislativas, y que definitivamente nos dé, digamos, esa señal positiva de que como nuestro tiempo vamos a llegar a definitivamente a marcar una diferencia de cómo hacer política, de cómo hacer gestión, de cómo tener esos puentes, de cómo generar una tolerancia importante en esas discusiones clave. Entonces, yo en lo personal sé de que generalmente existe una disciplina partidaria, ¿verdad? Pero que creo de que hay momentos que se impone en sí esa libertad importante, de que no se trata de ser berrinche, no se trata de generar disputa, decisión, digamos, disensiones entre la misma bancada, donde realmente el espíritu debe ser solidario, el espíritu debe ser, digamos, de compañerismo y tener esa visión importante. Entonces yo no tengo ninguna duda que nuestro tiempo son, digamos, los esfuerzos importante que va a estar trabajando con cada uno de los aspirantes y posteriormente ya como diputado electo, donde realmente el hecho de haber coincidido en los principios, en la visión que tiene el partido, lo que tiene el movimiento, nos va a ser fuerte realmente para poder darle a la ciudadanía iniciativas importantes y soluciones importantes que realmente requieren. Entonces, en lo personal, yo te diría de que yo estoy sí totalmente convencido de que va a haber esa condición. Al contrario, del lugar de generar una huida de ahí, pues nos va, digamos, en sí ser más sólido en los esfuerzos que tenemos. Entonces, en ese sentido, pues estamos claros de la responsabilidad que estamos asumiendo hoy por hoy y el cuestionamiento, pues, histórico que traen en sí los diputados que realmente las cúpulas de los partidos han impuesto lo que realmente van a levantar la mano, lo que van a decidir. Entonces, y aquí en nuestro tiempo, pues yo creo que lo que vamos a prevalecer va a ser la tolerancia, la discusión está bastante unificada. Juan Valiente tiene experiencia cuando Arena los hizo firmar una carta
¿cómo le llamaban esa carta, Juan? Donde garantizaban que no se podían ir del partido, no se podían pasar a otro partido mientras fueran parte de la bancada de Arena. La camisa de fuerza que le llaman, ¿no? Esa carta tú conoces que la firmaron, tú la firmaste también, ¿no? Y esa parte yo creo de que en cierto modo no se llama libertad de acción, ¿verdad? Sencillamente es una sumisión a lo que el partido dice, una sumisión a lo que dice la dirigencia, porque muchas decisiones, no me dejarás mentir, no las toman los diputados, las toma la alta dirigencia del partido que no está dentro de la asamblea. El COENA en un caso, o la Comisión Política del FML en otro caso. Ya los diputados dicen, nuestra bancada está lista para votar, ¿verdad? Y por lo tanto, hay cosas que decir, pero para concretar una pregunta sobre lo que yo quiero sacar es, uno de los talones de Aquiles y una de las frases famosas que se están usando es que a los partidos le falta mucha transparencia. Transparentar los fondos es uno de los talones de Aquiles de los partidos políticos. Y si ustedes quieren ser distintos, quieren marcar la diferencia, ¿cómo van a transparentar el financiamiento que tienen, Juan? Bueno, me has preguntado varias cosas. Lo primero que te diré es que sí, había un documento sobre el cual había una especie de fianza, no me acuerdo de cuántas decenas de miles de dólares por cualquier eventualidad, que no era realmente un documento que promovía, digamos, como una alianza en lo que debe ser lo importante. Nosotros lo que hemos escrito, y Alex lo conoce, es un documento de compromisos éticos para el ejercicio 2021-2024. Por ejemplo, nosotros creemos que todos estamos claros en que no debe haber seguro médico privado para los funcionarios del Estado. Y queremos que, o sea, ese tipo de compromisos, que lo compartamos y le podamos decir a la gente que es algo en lo que todos estamos unidos. Y entonces parte del proceso de acercamiento de los posibles candidatos al partido pasaba por garantizar que tuviéramos los mismos valores y que le diéramos la misma prioridad precisamente a esa nueva forma de ejercer la política. Y una de las cosas que has mencionado es precisamente algo que distingue a nuestro tiempo. Nuestro tiempo es el único partido que elevó a nivel de consejo directivo el tema de la transparencia. Nosotros tenemos una directora de transparencia, miembro del consejo directivo que se llama Lourdes Argueta, y que precisamente vela porque hay un cumplimiento riguroso de ese tema a nivel del partido político. Si tú ves, por ejemplo, en el sitio de internet del partido, ahí vas a encontrar todos y cada uno de los reportes de donaciones que hemos enviado al Ministerio de Hacienda, con nombre y apellido. No tenemos límite. O sea, tú sabes que la ley permite no identificar a aquellos que donan abajo de cierto límite. Nosotros hemos incluido las donaciones desde $5 hasta $10,000. Ahí están todas reflejadas con nombre y apellido para que los ciudadanos que estén interesados puedan tener acceso a ello. También están los estados financieros del partido últimos auditados, que son los de diciembre del 2019, y también están todas y cada una de aquellas solicitudes de información que se han hecho al partido. Nosotros hemos respondido todas las solicitudes de información que se ha hecho al partido, no hemos denegado ninguna, no hemos declarado información reservada nada, sino que todo lo hemos cumplido en sus debidos tiempos, cumpliendo con los plazos que nos manda la ley, pero más importante que eso, con la información que nos solicitan los ciudadanos. La última que hemos dado es la información sobre las elecciones internas del partido. Nos han dicho cuántos afiliados tenían, cuántos votaron, cuántos candidatos, todo, y eso lo hemos respondido absolutamente. Entonces, nuestro compromiso con la transparencia precisamente es importante, porque creemos que lo que está sobre la mesa y lo que se ve difícilmente puede ser germen de corrupción o malos manejos. Y por eso es tan peligroso aquella cultura que siga apostándole a la opacidad en la política y no a revelar la información. Y hay todavía, como lo saben, muchos políticos que le apuestan a ocultar la información. Nosotros empezamos, por ejemplo, este tema
aunque ya me va a regañar Raúl, pero empezamos con este tema con el presidente actual, de saber quién pagó el viaje de Osiris Luna, hace desde octubre del año pasado, y todavía a esta altura no sabemos. Entonces, realmente no solo hay que tener el discurso correcto, sino que hay que hacer lo correcto. Y nosotros estamos en la lucha de hacer lo correcto, y que ese hacer lo correcto sea distintivo de coherencia para que los ciudadanos puedan empezar a confiar en nosotros y a volver a confiar en la política. La última pregunta es para Alex. Y aquí te voy a comprometer como parte de los salvadoreños en el exterior. A mí me vas a firmar un documento para hacer llegar propuestas a la Asamblea en nombre de los salvadoreños del exterior, como un diputado que está fuera, el salvadoreño del exterior tiene una diputación y por lo tanto tiene el derecho a pasar propuestas. ¿Cómo cae, tú que conoces las necesidades y aspiraciones de los salvadoreños en el exterior, cómo cabe el salvadoreño en el exterior en el partido Nuestro Tiempo? Bueno, mira, importante, fíjate de que yo conozco también la diáspora, conozco muy bien las necesidades, estuve muy involucrado en lo que era la formación de organizaciones de oriundo y cámaras de comercio, comités cívicos empresariales, y sé la importancia de esa reserva estratégica que tiene el país. Decirte de que para Nuestro Tiempo y el movimiento, la diáspora representa un pilar fundamental en la vida política, social y económica para el país. Es así de que como aspirante en este momento y si llegamos a concretizar la diputación, yo sí quiero proponer, e incluso ya he hablado con algunos miembros del partido, que vamos a proponer una ley especial sobre el retorno de los salvadoreños en el exterior. Necesitamos realmente que los salvadoreños en el exterior estén protegidos, que en el momento de que quieran retornar al país, estén garantizados. O sea, que realmente el Estado le va a retribuir a los 30, 40 años de aportación que le ha hecho a la economía, a otros elementos muy importantes al país. Entonces no es posible que ese salvadoreño vaya a retornar y que al final ni se le reconozca, ni se le dé la posibilidad de que si quiere traer, digamos, todas sus cosas que tienen, o sea, que realmente se le va a dar, va a estar exenta de impuestos o se le va a generar alguna alternativa. Pero la idea es trabajar en un proyecto de ley que definitivamente garantice a los salvadoreños en el exterior y que estén protegidos. Y lo otro tema importante de agregarle ahí es que muchos salvadoreños que conocemos que han sido exitosos allá, que quieren invertir en el país, tienen un temor, dicen, no hay una seguridad jurídica para invertir. Entonces, en esa iniciativa de ley realmente podemos encontrar en una digamos, estudio científico y técnico de darle la viabilidad correcta a eso, lo vamos a incluir. Entonces, esa es una de las propuestas importantes que sí yo quiero promover y que el partido yo sé de que está trabajando también fuertemente y reconoce la labor importante de los salvadoreños en el exterior. Entonces, yo sí de verdad me quiero convertir en una referente importantísimo para dignificar a esa diáspora que ha sido negada, manipulada de una manera realmente que da pena. De verdad, la diáspora sigue teniendo un gran corazón importante, pilar fundamental para los grandes esfuerzos que hace en el país y que no estén protegidos de esa manera. Yo creo de que a esta altura los políticos o los partidos políticos no han tomado muy en serio realmente ese rol y ese papel que jugamos nosotros los salvadoreños en el exterior, porque yo, ustedes lo saben, 17 años he vivido en Estados Unidos, yo me siento parte de la diáspora, mi familia vive allá y definitivamente estamos en esa lógica y en esa decisión de recibir todos los insumos para poder, digamos, elaborar una propuesta que tenga una efectividad y que tenga todo el marco jurídico y también que tenga todos los derechos fundamentales que tienen los salvadoreños también en el exterior. Sí, aclaración ahí para Alex. Te cuento que vamos a elegir a un diputado virtual por el país, ¿ok? Perfecto. Que va a servir como puente
y no voy a ser yo, claro, pero se va a elegir un diputado virtual, de hecho, ¿verdad? Buenísimo, porque fíjate que, perdón Luis, yo siempre, digamos, he estado promoviendo. Tenemos el viceministerio para los salvadoreños en el exterior, pero eso es más para ver el derecho, digamos, del inmigrante, temas consulares, etcétera, etcétera. ¿Por qué no tener un comisionado presidenciable que realmente sea el enlace directo con las comunidades y que le dé esa viabilidad de sus necesidades, de su interés de querer invertir, digamos, en el país o otro tipo de esfuerzos que se puedan hacer? Entonces, es por eso mismo, definitivamente no le dan la importancia de lo que realmente nos merecemos nosotros. Y qué bueno esa iniciativa de tener ya a un diputado virtual que sería el enlace, porque de ahí a través de eso podemos canalizar un montón de insumos y conexiones para poder realmente darle una salida y darle esa protección que realmente y el espacio que se merecen o nos merecemos pues los salvadoreños en el exterior. Y después de 1 año, 3 meses, no tenemos ni siquiera embajador en Washington. Es decir, es triste ver cómo importamos poco los que vivimos fuera del país. Y yo creo de que es importante dejar este mensaje para cada uno de ustedes, porque a mí realmente me molesta que 1 año, 4 meses y yo no veo acciones en favor del TPS que ya va a vencer. A mí me da tristeza saber que no hay no hay un enlace, no hay un enlace de Cancillería con los salvadoreños en el exterior. Anteriormente existía una persona, es un viceministro para los salvadoreños en el exterior, que hacía lobby y andaba por todos los consulados, buscando insumos, creando grupos de ciudadanos, formando grupos de ciudadanos interesados. Y eso se dejó atrás y hoy ni siquiera existe la figura, porque sí se nombró, pero no funciona. Entonces, ¿de qué nos sirve? Quiero agradecer a Juan Valiente sus respuestas y a Alex. Continúa, Raúl. Gracias, Luis. Estimados amigos que todo el tiempo están con nosotros en la plataforma de la plática, gracias por estar acá, gracias por los comentarios que hayan realizado, por alguna pregunta que haya motivado a Luis a hacérsela llegar a tanto Juan Valiente, presidente del nuevo partido político Nuestro Tiempo, y a Alex, secretario general o presidente, no sé cuál es el cargo en secretario. Secretario general del Patria Ciudadana. Vamos a pasar a una parte que es un poquito más álgida y que motiva a muchos. Hay a veces discusiones bastante fuertes, por lo que voy a ir enumerando y que ustedes van a ir respondiendo de alguna manera. Pero antes de hacerlo, quisiera preguntarles y que me den una respuesta bien escueta. 30 segundos o 1 minuto. Tal como dijo Luis, no les ponemos stop, pero como es bien interesante esto, porque viene lo más álgido, quiero preguntarles a ustedes y que me respondan. ¿Ustedes creen que el sistema de justicia salvadoreño no es corrupto y que es confiable? Juan. Bueno, yo creo que esa es una afirmación bastante gruesa. Yo te diría que evidentemente la corrupción ha permeado todos los órganos de gobierno y parte de la lucha que tenemos que hacer es ir apostándole a que haya mucha más institucionalidad, a que funcione efectivamente el Estado de Derecho y que estén, digamos, en las posiciones de jueces para ejercer la justicia las mejores personas. Hasta ahorita hay muchas situaciones que dejan mucho que desear, pero tenemos que apostarle a fortalecer el órgano judicial, a elegir a las mejores personas para que estén en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Nacional de la Judicatura, para empezar realmente a ir cambiando lo que debe cambiarse. Porque la corrupción realmente no podemos decir que ha estado únicamente ahí y que ese es el órgano por excelencia. Yo que he estado en el legislativo, te puedo decir que yo creería que es otro, pero sin embargo, para hacer, digamos, en una afirmación más o menos justa, la corrupción ha dañado
los tres órganos de gobierno y tenemos que trabajar duro para reconstruir un sistema de gobierno que sea justo para los salvadoreños y adecuado. Pero mi pregunta es exclusivamente con el Poder Judicial y bien tajante. Una respuesta, una pregunta que requiere una respuesta tajante. ¿Es corrupto, es confiable el sistema de justicia en nuestro país? Bueno, mira, Raúl. No, espérame. Okay. Primero, es que estoy repreguntándole a... Okay. Bueno, yo diría que hay jueces corruptos y hay jueces confiables. Eso para mí es evidente. Yo he visto... Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan, por la respuesta. Ale, ¿cuál es la tuya? Yo iba en esa misma dirección. Yo creo de que lo que nos debemos sentir orgullosos es que después de la firma de los acuerdos de paz, la institucionalidad del país ha venido funcionando, ha venido creciendo, ha venido madurando, no a la perfección como nosotros lo queremos, o sea, por supuesto, pero el hecho de tener ya, digamos, acciones emblemáticas, tener un expresidente detenido, un ciudadano salvadoreño, Ale, un ciudadano salvadoreño, y hay cierto... un ciudadano salvadoreño, Ale, puede ser juzgado y un ciudadano salvadoreño puede esperar que la justicia funcione realmente en nuestro país. No, yo creo de que están tipificados, incluso están los tiempos también de vencimiento y definitivamente en el Código Procesal Penal está bien establecido. Muchas gracias por esa respuesta. Vamos a hablar sobre... El tema es que yo... Ok, dime. Ok. Yo entendí las respuestas de ambos y la verdad es que dejan entrever de que no confían tampoco en el sistema y que el sistema sí es corrupto. Y lo podemos dar respuestas como para quedar bien, pero realmente la respuesta en esencia de lo que ustedes me respondieron y entendí es que tenemos un sistema corrupto. Por lo tanto, creo que no es justo que a alguien se le increpe que tiene que ajustarse a las leyes de nuestro país, al sistema de justicia de nuestro país, para ser juzgado, porque no está garantizado de que sea sujeto de un juicio bastante imparcial y honesto. Vamos a lo siguiente. Vamos a hablar ahora de la actual administración del presidente Nayib Bukele del mes de junio en que tomó posesión a hoy que estamos en septiembre 7. ¿Cómo aprecian ustedes ese año y meses en su propia evaluación dentro de su criterio? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo negativo? ¿Es este gobierno realmente aceptable dentro de todo lo que viene ocurriendo desde que tomó posesión, con un discurso en el cual nunca fue un discurso para unir a la población salvadoreña, sino que para llevar al sector que él lo eligió y apartar al resto? Bueno, ustedes me darán su respuesta. ¿Qué opinan ustedes? Primero, Juan. Bueno, realmente el presidente fue muy hábil en aprovechar el gran desencanto que había con la política nacional y precisamente con ese sistema político corruptible, ¿no? en varios ámbitos de la realidad nacional. Y los salvadoreños, yo creo que más que darle un voto de confianza, los salvadoreños decidieron darle un voto de repudio a dos partidos políticos con los cuales ya estaban cansados, ¿no? Y bueno, lamentablemente para muchos y para todos al final, este presidente no ha tenido mucha coherencia. Y algunos de nosotros lo veníamos denunciando desde antes, porque cuando él, por ejemplo, al ser alcalde de San Salvador, decía que
que trabajaba ad honorem y que no ganaba nada, lo cual en principio es peligroso, porque tú sabes que la gente tiene que vivir y de algo tiene que vivir. Entonces, si no tiene un ingreso, pues de algún lado lo va a sacar. ¿Qué sucedía en ese caso? Él trataba de dar la imagen de un empresario sumamente exitoso que no necesitaba trabajar, pero la realidad de las cosas era que tenía cerca de 39 millones de dólares en contratos con las empresas de su familia y la alcaldía de San Salvador. Entonces, por supuesto, aunque tú digas que ganaba 10%, ya eran cerca de 4 millones. Imagínate si ganaba 30, eran 12 millones. Así cualquiera puede ser un trabajador ad honorem. Eso mucha gente no terminó de entenderlo o no quiso verlo, no terminó de ver la naturaleza tremendamente incoherente de este presidente y le apostaron precisamente por el hartazgo que había con los partidos tradicionales más fuertes, con el FMLN y con Arena. Yo creo que a esta altura del partido las cosas ya van quedando claras, especialmente con la última noticia de, no le quieran llamar negociaciones, de las pláticas entre funcionarios de gobierno y encapuchados que entraban a los centros penales, donde muy bien los encapuchados podrían ser parientes del presidente, con los, que son los únicos en los que él confía, y ¿qué estaban haciendo? Entonces uno tiene ese evento y tenés otro evento por el otro lado donde decís que hubo 100,000 personas a las que se le entregaron $300 en aquella ayuda, que la Corte de Cuentas dijo que no encontró criterios para entender por qué se le habían entregado a esas personas. Tienes la dificultad del ministro de Agricultura y Ganadería en el manejo de los paquetes alimenticios. No sé cuántos millones habrán ahí. Tienes al viceministro Osiris Luna manipulando cerca de 8.5 millones en las tiendas de las cárceles. Y entonces ahora empieza todo a tener sentido. O sea, es posible que hayan tenido dificultades al interior, en la vida al interior de las cárceles, pero ciertamente el rédito que pueden haber obtenido a través de esta manipulación de los recursos públicos es sustancial para pensar que lo que sí ha ocurrido es una negociación de ventajas electorales y de reducción de homicidios a cambio de lo de siempre, de dinero y prebendas de los recursos públicos de los salvadoreños. El pasado 13 de febrero, Juan, usted manifestó que el presidente Nayib Bukele es un dictador en ciernes. ¿Por qué responsabilizó usted al FMLN y a Arena del ascenso de Nayib Bukele hasta el poder ejecutivo? Es un artículo que escribí que decía, han creado un monstruo, porque ambos partidos tuvieron oportunamente llamados de atención como para cambiar su forma de actuar, para cambiar su naturaleza, y finalmente no fueron capaces de transformarse. Y entonces, al seguir acumulando esos hechos despreciables para los salvadoreños, imagínense, o sea, ¿qué puede sentir un partido político de tener a un expresidente del partido y expresidente del país en la cárcel por corrupto? ¿Qué puede sentir otro partido político de tener a un expresidente del país huyendo de la justicia por corrupto? O sea, ese es el tamaño de los errores que estaban cometiendo estos partidos y decidieron apostarle a seguir haciendo lo mismo. Apostarle al clientelismo, apostarle a las láminas que van a regalar, a los paquetes alimenticios, a los paquetes agrícolas, y fueron prostituyendo la política y cultivando en la gente un nivel de rechazo realmente profundo. Ustedes, como salvadoreños del exterior, han sentido quizás esa manipulación y ese desprecio en los temas que más les importan, pero eso ha sido el accionar de estos partidos para todos los salvadoreños, no solo para ustedes. Y entonces, por supuesto, que en ese contexto, cuando viene alguien que dice ser diferente, a ver, y quizás más que creyéndole a él, despreciando a los otros, viene una buena mayoría de salvadoreños y dice, hasta aquí, se acabó, nos hartamos. Ahora que entre Nayib Bukele como presidente. Entonces yo creo que en el fondo, estos partidos políticos tradicionales
corrompieron de tal manera la realidad nacional y la política nacional que ciertamente son en buena medida responsables de que enfrentemos la situación que ahora enfrentamos. Todos quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Todos quisiéramos que este presidente hubiera salido, digamos, haciendo las cosas medianamente bien, ¿ya? Pero ahora incluso nosotros tenemos una preocupación adicional, porque si ya a duras penas vota el 50% de los salvadoreños, ¿cómo reaccionarán este 1,5 millones casi de salvadoreños que votaron por Bukele cuando poco a poco se vayan convenciendo que realmente se los engancharon una vez más? Les vendieron algo y no les cumplieron. Entonces es bien difícil, porque mientras menos voten, es más probable que los que promueven este tipo de prácticas sigan en el poder. Y los que queremos cambiar de fondo las cosas, no logremos los espacios. Y necesitamos nuevamente, digamos, como hacer despertar la esperanza, hacer despertar eso que nos hace levantarnos todos los días a trabajar, hacer despertar ese salvadoreño genuino y apostarle a una política que realmente transforme el país. Yo creo que lo que ustedes hacen es impresionante, lo que los salvadoreños han logrado hacer en el exterior, ¿ya? Y lo que han logrado acumular. Imagínense las donaciones que recibió este presidente de salvadoreños que con trabajo digno y esfuerzo lograron hacer esos capitales y después apoyaron a este presidente. ¿Cómo se sentirán? Que ciertamente necesitamos algo mejor y es necesario empezar a volver a confiar en la política. Y es difícil, porque yo entiendo, es difícil, pero creemos que el 2021 se ha convertido en un momento que será histórico para el país. ¿Habremos el 2021 empezado a cambiar de forma definitiva la política nacional hacia lo correcto, o estaremos condenados a otros 25 años de política corrupta que nos va a sumir todavía en mayor pobreza y menos desarrollo? Alex. Bueno, mira, yo creo de que el mensaje de un buen grupo, una cantidad de masa poblacional, tenía una esperanza puesta en el liderazgo del actual presidente. Y yo creo de que es lógico y es normal que eso sucediera, pues Juan ha hecho un planteamiento bien acertado, los motivos que esto dio. Yo creo de que una cosa es construir un instrumento de participación o un instrumento de que nichos poblacionales quieren emigrar a un nuevo esfuerzo, y que al final eso se convirtió en una manipulación mediática y prácticamente en un engaño. Creo que hay una reflexión bien marcada ya de los salvadoreños. Lo otro es que ha sido bien marcado también un mensaje de odio permanente, ¿verdad? Es lamentable de que periódicos estén siendo atacados. Es lamentable que periodistas estén siendo amenazados. Es lamentable de que en realidad alguien crítico hacia el gobierno esté siendo ya perseguido, pues, o sea, atacado mercenariamente en las redes sociales, y eso en verdad no lo habíamos visto digamos, en los gobiernos anteriores. O sea, sí habían pleitos, o sea, había, digamos, desde el Ejecutivo, habían contradicciones con la empresa privada, pero eran solucionables. Y en este sentido hoy está bien marcado. O sea, el presidente de la República totalmente en un ataque y una contienda permanente en contra del presidente de la ANEP, ¿verdad? Donde realmente debería, digamos en sí, abrir esos puentes. Digamos que el nivel de popularidad que él tiene daba la capacidad de llamar a un nuevo pacto de nación para poder encontrar y darle espacio a todas las fuerzas vivas de este país y enfrentar todas las dificultades que realmente vienen, y el caso de la pandemia. Entonces, pero lo que hace es cerrarse, es atacar, y definitivamente pues hemos estado en medio de incluso de usurpaciones hacia a los otros órganos de Estado, ¿verdad?
donde se ha generado un ataque permanente, por ejemplo, contra la Asamblea Legislativa. Calificativo, por ejemplo, él tiene vocerías que tiene alrededor y que todo el mundo sabemos que trabajan para él, realmente haciendo ataques descabellados, digamos así, contra algunos diputados que nunca lo habíamos visto en la historia. Y eso no es hacer política, eso no es tener, digamos, tolerancia de saber administrar, porque yo digo que si un gobierno no recibe crítica, algo malo está pasando, porque aquí se necesitan los pesos y contrapesos para que realmente funcionen las cosas. La ciudadanía tiene que ser fiscalizadora, pero parece un ciudadano señalando un tema de corrupción, realmente lo descalifican, le dan una muerte civil en las redes sociales. Entonces, lo otro es que definitivamente se ha marcado, hasta este momento no hemos visto un plan, ni siquiera un plan quinquenal. Hablan de un plan Cuscatlán que elaboraron, que en verdad no sé qué es eso. Vas a los ministerios, vas a encontrar gente hasta desorientada que no hayan qué hacer, realmente a qué obedecer. Todo está improvisado. Entonces no hay una definición. Lo otro es que también se ha visto que hay una incapacidad de muchos funcionarios, muchos ministros que no están a la altura realmente de la responsabilidad que significa manejar un ministerio, una autónoma. Y tenemos otros funcionarios que sí tienen una capacidad importante, intelectual y que conocen la realidad, pero están realmente secuestrados en su forma de actuar. ¿Verdad? No pueden dar una opinión, no pueden dar una conferencia de prensa si no está autorizado por el presidente de la República. Entonces, y de allí luego vemos el tema del plan control territorial, que para mí, en el manejo y el conocimiento que yo tengo en seguridad pública, para mí eso no es un plan. No es un plan, es más un show mediático, ¿verdad? Y eso ha sido cuestionado, lo hemos visto en los territorios, siguen lo mismo, siguen las extorsiones, siguen, digamos, si vas a entrar a una colonia, siempre tenés que pedir permiso. Entonces, ¿quién es que controla? Luego tener, digamos, en sí, ¿cómo es posible de que suprime, por ejemplo, el viceministerio de cooperación y la pasa a una agencia directamente a CAPRE? Entonces, son signos realmente lamentables. Hoy por hoy se está cuestionando el tema de las donaciones. Sé de que son alrededor de $100 millones de donación que ha recibido y no da cuenta. Entonces, en verdad nos encontramos ante una realidad muy complicada. La única esperanza que a mí me da, y estoy muy feliz, es que hoy en los territorios encontrar ya discusiones, apreciaciones, análisis, realmente en la situación que estamos, el voto de confianza que le dieron al presidente y que hoy por hoy todos digamos, los indicadores está claro de que va en una caída, no sé realmente a dónde va a parar. Entonces, en ese sentido, yo creo de que definitivamente analizando el primer año de gobierno, tenemos mucho vacío. El clientelismo ha sido bien marcado, el nepotismo ha sido bien marcado, más que en los otros gobiernos anteriores, y definitivamente pues tenemos que como salpica, ¿sí?, alrededor de sus funcionarios el tema de compadrazgo, de las compras directas, no dar, digamos, cuenta sobre el uso de los recursos. Y el otro tema es que definitivamente hay una serie de funcionarios que no han hecho uso correcto de los fondos. Tenemos el actual ministro de Agricultura que está totalmente cuestionado. Incluso lo han declarado rebelde de parte de la Corte de Cuentas porque no quiere brindar cuenta, digamos, informe de que se han hecho alrededor de $120 millones. Es así que podemos enumerar una cantidad de elementos, escenarios que está alrededor de esta administración que para mí el riesgo más importante que tenemos es el asalto al 9F en la Asamblea Legislativa, que para nosotros es claro un golpe de Estado, ¿verdad? Y eso hay que decirlo, y fue condenado, creo, más por los organismos internacionales, la preocupación de sí, porque al final nosotros como sociedad salvadoreña éramos signo de admiración por la comunidad internacional porque nos pusimos de acuerdo en un conflicto armado
y que definitivamente fuimos capaces de tener esa madurez política y fuimos signo de admiración. Eso se ha ido digamos, degradándose. Y lo otro es el tema de los desacatos de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? O sea, es muy lamentable y peligroso, y en sí nos encaminamos en un sistema autoritario, y que si realmente el 2021 no se da, digamos, un paso importante de generar una correlación para que ellos no dominen la Asamblea Legislativa, sí nos encaminamos prácticamente a una dictadura. ¿Cómo es posible que la Fuerza Armada, que ha sido, digamos, una de las instituciones más reconocidas después de los acuerdos de paz, hoy esté convertida en un modelo político hacia el presidente, hacia la administración? La Policía Nacional Civil también está en esa línea. Entonces, eso es peligroso, porque definitivamente que salgan, digamos, publicitariamente, hoy tenemos una nueva Fuerza Armada, esos son señales negativas hacia el país. Así que, en concreto, pues, hay una serie de dificultades, preocupaciones alrededor de que no hay un plan bien claro, y ha estado más marcado de odio, y ha estado marcado más del clientelismo, y ha estado marcado más en el tema de corrupción que ha salido en los medios de comunicación. Gracias, Alex. Juan, nuestro tiempo es nuestro principal enemigo, pero quiero que esta parte que vamos a, porque este es el cierre, y quiero que sean lo más explícito, pero al mismo tiempo bien lacónicos. ¿Por qué? Por eso mismo, nuestro tiempo. Vamos a cerrar con lo siguiente. El 1 de febrero, el presidente Nayib Bukele tuiteó, gritó, lo dijo en diferentes formas, tal como usualmente él viene utilizando frases que se quedan clavadas en la memoria de los salvadoreños, pero él dijo 1000 veces malditos. ¿Recuerdan esa frase? ¿Y a quién fue dirigida? A aquellos gobiernos anteriores que, según él, habían negociado y eran responsables de la muerte de muchos salvadoreños. ¿Eso no les suena a ustedes una conducta totalmente hipócrita, cuando lo que ha sacado a relucir el Faro, y que hasta este momento no ha podido el gobierno de forma real rebatir a el Faro de las noticias? Ahí tienen el Faro tiene una serie de documentos en el cual hace señalamientos de que el presidente Bukele ha negociado con las pandillas, responsabilizando a cambio de privilegios, en las prisiones y beneficios económicos. No era de eso que acusaba a los gobiernos anteriores. Varios exfuncionarios de gobierno están enfrentando juicios por acusaciones similares. ¿Se acuerdan ustedes que les dije, ustedes creen que el sistema de justicia salvadoreño no es corrupto, que podemos confiar en él? Obviamente me dieron su respuesta. ¿Por qué digo esto? Es indudable que la justicia camina de acuerdo a los intereses de quienes la dominan. Cuando no pretendo en algún momento, mi rol aquí no es rebatir a mis invitados, mi rol es conducir la charla, pero quiero hacer este acotamiento porque es bien importante. Nayib Bukele acusa al expresidente Mauricio Funes, y asume de que en sus primeros 100 días de gobierno lo iba a llevar hacia la justicia salvadoreña. También han acusado judicialmente al expresidente de la Asamblea Legislativa y tienen un juicio
Ambos personas mencionadas tienen un juicio legal del cual ellos tienen que defenderse. Pero la Interpol, que es un organismo policial internacional, no aceptó en ninguno de los dos casos el tener que proceder a arrestarlos por considerar que eran acusaciones de carácter político y no criminales. Pero por otro lado, observen ustedes lo siguiente. El fiscal general actual, Raúl Melara, pudo haber actuado de oficio en contra de ese abuso que tomó el presidente el 9 de febrero. Debió haber pedido a la Asamblea Legislativa que el presidente recibiera un antejuicio. Y ahí vienen una serie de casos como lo que estamos viendo ahora. Vamos a cerrar con esto, con vuestra respuesta. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Es una conducta realmente hipócrita gritar malditos cuando él mismo está haciendo lo mismo? Bueno, yo creo que está siendo condenado por sus actos, ¿verdad? Y eso es lo que venimos repitiendo y algunos de nosotros veníamos hablando de eso desde hace mucho tiempo. Esta persona no es el Mesías, no es la solución que los salvadoreños esperaban y está demostrando una y otra vez que ha llegado al poder para manipular, que ha llegado al poder para enriquecerse, que ha llegado al poder para mentir. Lo demás no tiene la misma relevancia ni el mismo valor. Este hombre no va a liderar a El Salvador a un estadio mejor de desarrollo y a un estado moderno. Este hombre ha llegado para acabarse el país y mientras más pronto lo entendamos, mejor nos va a ir. Por eso es que nosotros ya dijimos públicamente que esperamos que pronto pueda llevarse la discusión del antejuicio en la Asamblea Legislativa por desacato a la Sala de lo Constitucional, por violación de la Constitución al invadir el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, pero más allá de eso, por estar utilizando la Fuerza Armada políticamente a su favor y estar manipulando la Fuerza Armada ya desde un punto de vista político y no en la función constitucional que le dejaron los acuerdos de paz. Alex. Bueno, mira, en primer lugar yo creo de que como primer ciudadano el usar palabras o eses públicamente desde ahí pues nos da una reflexión de qué pasa alrededor de él. O sea, no tiene asesores o de verdad es una persona impulsiva que se da por emociones. Y yo creo de que eso ha sido un tema que ya la población lo planteaba hace un momento, lo está analizando, lo está viendo, Juan lo acaba de mencionar. En verdad, no es la persona, digamos, idónea para sacar adelante el país. El país y a nivel global estamos ante una situación bien complicada que necesitamos liderazgo con cabeza fría, que realmente mande esos mensajes de unificación de la ciudad, digamos, para poder enfrentar todos los grandes problemas que tenemos. Entonces, en ese sentido, definitivamente el mensaje ha sido bien hipócrita. Creo yo de que todos estamos convencidos que no ha funcionado como un gobierno, ha funcionado más como una agencia publicitaria, ¿verdad? Y porque eso sí hay que reconocerle de que definitivamente tiene esa capacidad y esa habilidad de poder generar escenarios, construir en ese escenario y manipular en sí pues el mensaje a la ciudadanía. Eso está bien claro y evidente. Ojalá de que el transcurso del tiempo, que no sea muy tarde, la población en sí logre entender de que en realidad no es la persona correcta para dirigir el país. Y en ese sentido, no podemos generar espacios y condiciones de que el 2021 logren, digamos, voceros de él y gente que realmente está bien señalada y cuestionada de que quieren llegar nuevamente a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene que realmente asumir un nuevo liderazgo, una alternancia de liderazgo importante, pero no de ese tipo de personas que ha sido bien totalmente cuestionada en el accionar, digamos, en sus posiciones que han estado como un funcionario en su momento. Entonces,
En ese sentido, yo creo de que definitivamente nos encontramos en un escenario muy complicado, muy peligroso. Todavía va a mantener, digamos, un reducto muy importante de gente que lo aplaude, ¿verdad? Es admirable cómo gente con una capacidad intelectual le está aplaudiendo ciertas cosas. Yo estoy convencido de que el cambio generacional de la política es importantísimo, pero yo siempre he dicho, tiene que ser personas que entiendan los hechos históricos de este país, entendiendo también que hay un sector importante poblacional muy joven que necesitamos que hagan ese clip para sacar líderes responsables que puedan dirigir el país, puedan dirigir su comunidad, su municipio, pero realmente reconociendo que aquí lo que tenemos hoy en día no se trata de berrinches, ¿verdad? Yo sé de que la Asamblea Legislativa está haciendo su trabajo, está armando sus comisiones, porque tienen que auditar. Ese es un rol importante que tiene la Asamblea Legislativa, no solo aprobarle dinero. ¿Qué ha pasado con todos esos miles y miles de millones de dólares que se le ha dado en este tema de la pandemia, digamos, en el tema de emergencia nacional? Entonces, la ley, pues definitivamente así es. Hoy por hoy puede estar, digamos, en un nivel celebrando, pero los ministros y él tiene que responder ante todo este tipo de situaciones de males manejos que se han hecho con el uso de los fondos y también las señales negativas que han mandado a la población en el tema específicamente del marco jurídico del país. Estimados amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, La Hora de Raúl Palacios, en la plataforma de la plática que conduce Luis Alonso Bernal. Antes de regresarles perdón, para que se puedan despedir de nuestros oyentes, quiero mencionarles algo que es bien importante para la plática. El día de mañana, la plática va a comenzar 1 hora más temprano y va a tener como invitado especial al licenciado Oscar Cabrera, ex presidente del Banco Central de Reserva, y que viene a hablar con Luis, a conversar con Luis sobre las cuestiones de tipo económico y esos préstamos que han surgido en este tiempo de la pandemia. Además, vamos a tener el próximo lunes a Jamie Muñoz, candidata a la alcaldía de Santa Tecla por el partido FMLN, y algo más todavía, la segunda parte. Raúl Palacios, La Hora de Raúl Palacios, conversando con Mauricio Funes, segunda parte, el próximo jueves 17 de septiembre. Así que los esperamos. Juan, para despedirse de nuestra gente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente esperamos que los salvadoreños que nos hayan escuchado pues tengan interés de acercarse, de conocernos más. Realmente entre todos tenemos la oportunidad de recuperar la política y devolverla a lo que siempre debió haber sido, que es una forma de servicio para los ciudadanos. Gracias, y es tiempo de nosotros, de los ciudadanos. Buenas noches. Alex. Mucho gusto, gracias. De verdad la oportunidad que nos han dado para poder intercambiar temas importantes. Yo siempre he dicho que los salvadoreños cabalgamos en el Valle de la Esperanza y definitivamente nuestro tiempo, nuestro movimiento están en esa línea de regresarle esa esperanza al pueblo salvadoreño, y eso camina alrededor de una responsabilidad y estar claro de los retos que tenemos. Gracias a ambos por su presencia en este programa, La Hora de Raúl Palacios, en la plática. Luis Alonso, al cierre del programa. Muchas gracias, amigos de la plática, por haber tenido el tiempo y la amabilidad de estar con nosotros escuchando las diferentes propuestas de nuestros invitados. Y recuerden que es importante, el electorado es el que al final toma la mejor decisión o la mala decisión por no escuchar bien lo que se le ofrece, por sobre todo no exigir que se cumpla eso. Gracias, buenas noches.
Nos quedamos 2 minutos fuera del aire. Quiero reiterar mi agradecimiento a estimado Juan Valiente y Alex Núñez. Este espacio está abierto para cuando ustedes así lo crean conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos.